Su hija la echó en Navidad con 80 años, pero Jesús le dio 1,7 millones esa noche. Lucía Mendoza había vivido 80 años, y en cada uno de ellos había aprendido que el amor de madre no conoce condiciones. Pero esa noche del 23 de diciembre, tiritando en el alpendre de una iglesia cerrada, con la nieve acumulándose sobre sus hombros descubiertos, comprendió que no todo amor es correspondido. Apenas 5 horas antes, Lucía estaba en la pequeña habitación del fondo de la casa de su hija Marcela, esa habitación que antes fue la despensa y que ahora era su mundo. Las paredes aún olían a humedad, y la única ventana daba a un callejón oscuro donde los gatos peleaban por los restos de basura. Pero Lucía no se quejaba, nunca lo hacía. «Mamá, no salgas de tu cuarto esta noche», le había dicho Marcela esa tarde sin siquiera mirarla a los ojos mientras arreglaba su vestido negro de diseñador frente al espejo del pasillo. «Vienen personas importantes, clientes de Roberto. No puedes estar dando vueltas por ahí». Lucía asintió con la cabeza, aunque la confusión ya comenzaba a nublar sus pensamientos. El Alzheimer todavía era incipiente, diagnosticado apenas 6 meses atrás, pero ya se manifestaba en esos momentos donde el presente se desdibujaba como acuarela bajo la lluvia. A veces no recordaba si ya había comido. Otras veces llamaba a Marcela por el nombre de su propia madre, fallecida hacía 30 años. «Sí, hija», murmuró Lucía, apretando entre sus manos arrugadas el rosario que había pertenecido a su abuela. «Me quedaré quieta, no te preocupes». Pero había algo más, que el Alzheimer atormentaba el cuerpo frágil de Lucía. Su pie derecho, envuelto en vendajes sucios, que Marcela se negaba a cambiar más de una vez por semana, escondía una herida terrible. La diabetes, descontrolada por falta de medicamentos que costaban demasiado, según su yerno Roberto, había provocado una úlcera necrótica en el tobillo. La carne estaba negra en algunas partes, verde en otras, y el olor, Dios mío, el olor. Era un olor a muerte, a podrido, a algo que no debería existir en un cuerpo vivo. Lucía lo sabía. Lo percibía cada vez que desenvolvía las vendas para intentar limpiar la herida con el poco alcohol que escondía debajo de su cama. Lloraba en silencio mientras veía cómo el hueso comenzaba a asomarse entre la carne descompuesta. «Señor Jesús», susurraba en esas noches solitarias, «si es tu voluntad llevarme, llévame ya. Pero si aún tengo propósito aquí, dame fuerzas para soportar este dolor». Esa noche, a las 8 en punto, comenzaron a llegar los invitados. Lucía los escuchaba desde su cuarto, risas elegantes, copas tintineando, música suave de piano. El aroma del pavo asado y las castañas caramelizadas se colaba por debajo de su puerta, haciéndole gruñir el estómago. No había cenado. Marcela le había dejado apenas un pedazo de pan duro y un vaso de agua. A las 9 de la noche, Lucía necesitaba ir al baño. Intentó aguantar, de verdad lo intentó, pero su vejiga de 80 años no daba más. Se levantó con dificultad, apoyándose en la pared, y abrió la puerta de su cuarto apenas una rendija. El pasillo estaba iluminado con luces cálidas. Guirnaldas doradas colgaban del techo. Desde la sala escuchaba las carcajadas de los invitados. Lucía dio 3 pasos hacia el baño, arrastrando su pie herido cuando tropezó con el tapete que nunca había estado ahí. El golpe fue seco. Lucía cayó de rodillas, y un gemido de dolor escapó de sus labios. El vendaje del tobillo se desató, y la herida quedó expuesta, sangrando un líquido espeso y amarillento sobre el piso de madera. «¿Qué fue ese ruido?», preguntó alguien desde la sala. Marcela apareció en el pasillo como un relámpago. Sus ojos, maquillados con sombras caras, se llenaron de horror al ver a su madre en el suelo. Pero no era horror por el dolor de Lucía, era horror por la vergüenza.
Mamá, siseó entre dientes, agarrándola del brazo con fuerza, te dije que te quedaras en tu cuarto. Hija, necesito el baño, gimió Lucía intentando levantarse. El olor de la herida llegó a la sala. Una mujer con vestido de seda arrugó la nariz. Marcela, ¿qué es ese olor horrible?, preguntó con voz aguda. Roberto, el yerno de Lucía, apareció detrás de Marcela. Era un hombre corpulento, de mandíbula cuadrada y ojos fríos como el acero. Miró a Lucía con desprecio. «Es tu madre», le dijo a Marcela en voz baja pero audible. «Ya te dije que esto no podía seguir así. O ella se va, o nosotros perdemos estos contratos». Marcela miró a su madre. Lucía vio algo terrible en esos ojos. No había amor allí. No había compasión. Solo había asco, vergüenza, rabia. «Mamá», dijo Marcela con voz temblorosa de ira contenida. «Hueles mal, hueles horrible. Estás avergonzando a mis invitados. Hija, perdóname. Yo solo...» «¡Cállate!», gritó Marcela, y el silencio cayó sobre la casa como una losa de semáfora. «Estoy harta, harta de cuidarte, de limpiarte, de soportar ese olor a podrido. Roberto tiene razón, no puedes quedarte aquí». Lucía sintió que el mundo se detenía. El Alzheimer, misericordioso por una vez, no le permitió procesar del todo lo que estaba sucediendo. Pero su corazón sí lo entendió. Su corazón sabía que su propia hija, la niña que había amamantado, la joven que había cuidado cuando tuvo sarampión, la mujer a quien había dado todo, la estaba abandonando. «Marcela, por favor», suplicó Lucía con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Es Navidad, es casi Navidad, hija. No me hagas esto. ¿Dónde voy a ir?» «No me importa», respondió Marcela, y su voz sonó como hielo rompiéndose. «Vete a la calle, vete a un refugio, vete a donde sea, pero no puedes quedarte aquí. No esta noche. Fuera, ahora». Roberto abrió la puerta principal. El viento helado de diciembre entró como un grito. Afuera, la nieve caía sobre la sierra con violencia, y la temperatura había descendido a 2 grados bajo cero. «Hija, no tengo zapatos, no tengo abrigo», lloró Lucía. «Me da igual», chilló Marcela, y entonces hizo algo que Lucía nunca imaginó posible. La agarró por los hombros y la empujó hacia la puerta. Lucía intentó resistirse, pero su cuerpo débil no tuvo oportunidad. Marcela la arrastró por el pasillo mientras los invitados miraban en silencio, algunos incómodos, otros simplemente indiferentes. La empujó hacia el umbral. Lucía solo llevaba su camisola fina de algodón, esa que estaba rasgada en el costado. Sus pies descalzos tocaron la nieve. El frío fue inmediato, brutal, insoportable. «Por favor, Marcela, soy tu madre, te di la vida», gritó Lucía, intentando aferrarse al marco de la puerta. Marcela le apartó las manos con violencia. «Tú ya no eres nada para mí», dijo con voz plana, vacía. «Solo eres una carga, una vergüenza. Feliz Navidad, vieja asquerosa», y cerró la puerta de un portazo que resonó como un disparo en la noche. Lucía se quedó allí, de pie sobre la nieve, temblando. El viento le cortaba la piel como cuchillas. La herida de su tobillo sangraba sobre la nieve blanca, tiñéndola de rojo y amarillo. Miró hacia la ventana iluminada de la casa. Dentro, la fiesta continuaba. Las risas regresaron. La música volvió a sonar. Nadie salió a buscarla. Su propia hija la había echado a morir en Nochebuena. Lucía cayó de rodillas en la nieve. El Alzheimer la confundía ahora por completo. Por un momento no supo dónde estaba. No supo quién era. Solo sabía que tenía frío. Tanto frío. «Jesús», susurró con labios morados. «Ayúdame». Si esta historia te ha tocado el corazón y has pasado por el dolor del rechazo familiar, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios conoce cada herida
y no hay soledad que él no pueda llenar. No está solo. No supo cuánto tiempo estuvo arrodillada en la nieve frente a la casa de su hija. Quizás fueron 5 minutos, quizás fueron 20. El tiempo había perdido sentido para Lucía Mendoza, igual que muchas otras cosas en su mente fragmentada por el Alzheimer. Lo que sí sabía era que si se quedaba allí, moriría. Ese pensamiento atravesó la niebla de su confusión mental como un rayo de claridad. Tenía que moverse. Tenía que encontrar refugio. ¿Pero dónde? Lucía intentó levantarse y casi cayó de nuevo. Sus rodillas no respondían bien. El frío había entumecido sus piernas hasta convertirlas en troncos rígidos. Cuando finalmente logró ponerse de pie, una oleada de mareo la golpeó. El mundo giró. Las luces de las casas vecinas se multiplicaron en su visión borrosa. ¿Dónde estoy?, murmuró, mirando a su alrededor con ojos vidriosos. La calle estaba desierta. Era tarde, casi las 10 de la noche, y las familias de ese barrio residencial de la sierra estaban todas dentro de sus hogares cálidos, preparando sus cenas navideñas, envolviendo regalos, riendo junto al fuego. Lucía comenzó a caminar. No sabía hacia dónde. Solo sabía que no podía quedarse quieta. Cada paso era una agonía. Su pie derecho, el que tenía la herida necrosada, dejaba manchas rojas sobre la nieve. El tobillo le ardía con un dolor que iba más allá de lo físico, como si su propio cuerpo supiera que estaba muriendo de a poco. «Mamá», susurró para sí misma, y por un momento creyó que estaba llamando a su propia madre, no siendo ella misma la madre. «Mamá, tengo frío. Ven a buscarme, por favor». Pero su madre llevaba 30 años muerta, enterrada en el cementerio de San Miguel, en el pueblo donde Lucía había nacido. Ese pueblo que ahora apenas recordaba, como tantas otras cosas que el Alzheimer le iba robando día a día. El viento soplaba con furia, levantando ráfagas de nieve que le golpeaban el rostro. Lucía levantó un brazo para protegerse los ojos, pero apenas tenía fuerzas. Su camisola de algodón estaba empapada, pegada a su cuerpo como una segunda piel helada. Podía sentir cómo su temperatura corporal descendía. Sus dientes castañeteaban con tanta violencia que pensó que se le romperían. Pasó frente a una casa con luces de Navidad en la entrada. Un árbol enorme brillaba detrás de la ventana. Lucía se detuvo y miró. Dentro, una familia cenaba alrededor de una mesa larga. Niños, padres, abuelos, todos juntos, todos sonriendo. Algo se rompió dentro del pecho de Lucía. «¿Por qué a mí no?», susurró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Señor, ¿por qué a mí no? ¿Qué hice para merecer esto? Yo cuidé a mi hija. Le di todo. Todo». Su voz se quebró en un sollozo. Siguió caminando, arrastrando los pies. Ya no sabía cuántas calles había recorrido. 2, 3, 5. El vecindario era un laberinto blanco bajo la nieve. Todas las casas se veían iguales. Todas las luces iguales. Todo igual. De pronto, tropezó con una piedra escondida bajo la nieve y cayó de bruces. El golpe le sacó el aire de los pulmones. Se quedó allí, tendida sobre el suelo helado, jadeando. Su tobillo sangraba ahora con más intensidad. Podía sentir el líquido caliente empapando sus vendajes improvisados. «Levántate, Lucía», se dijo a sí misma. «Levántate o vas a morir aquí». Pero sus brazos apenas respondían. Intentó apoyarse sobre sus manos, pero éstas resbalaron en la nieve. Cayó de nuevo. Un gemido escapó de sus labios. «Jesús», oró en silencio, «ayúdame a levantarme. Solo una vez más. Solo una vez más, Señor». Y entonces, como respuesta a su oración, una fuerza que no era suya la impulsó. Lucía se puso de rodillas. Después, con un esfuerzo sobrehumano, logró ponerse de pie. Estaba jadeando, con el corazón latiendo débilmente en su pecho, pero estaba de pie.
Gracias, susurró hacia el cielo. Gracias, Padre. Miró hacia adelante y vio, a 3 cuadras de distancia, una silueta familiar, una cruz iluminada en lo alto de un edificio, una iglesia. La iglesia, murmuró, y algo parecido a la esperanza despertó en su pecho. Si llego a la iglesia, si llego allí, el padre Tomás me ayudará. Él me dejará entrar. Él no me echará. Lucía comenzó a caminar hacia la cruz con renovada determinación. Cada paso era una lucha contra el frío, contra el dolor, contra el Alzheimer, que intentaba convencerla de que estaba caminando en la dirección equivocada, de que esa cruz no era real, de que nada era real. Es real, se repetía a sí misma. La iglesia es real. Jesús es real. Él no me ha abandonado. Él no es como Marcela. Él no me echará. Pasó por un callejón donde 2 perros callejeros se refugiaban bajo un contenedor de basura. Uno de ellos la miró con ojos tristes, como si reconociera en ella a una igual. Otra criatura expulsada, rechazada, dejada a su suerte en el frío. Al menos ustedes se tienen el uno al otro, les dijo Lucía con una sonrisa amarga. Yo no tengo a nadie. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que no eran del todo ciertas. Tenía a Dios. Siempre había tenido a Dios. Desde niña, cuando su padre las había abandonado a ella y a su madre. Desde joven, cuando su esposo había muerto en un accidente de trabajo. Desde siempre, Dios había sido su constante. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Recitó en voz baja, recordando el salmo que había aprendido de memoria hacía décadas. Aunque mi padre y mi madre, aunque mi hija me abandone, su voz se quebró de nuevo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 15 minutos, Lucía llegó al pie de la escalinata de la iglesia de San José. Era una iglesia antigua, de piedra gris, con vitrales que ahora estaban oscuros. Lucía subió los escalones de uno en uno, aferrándose a la baranda de hierro forjado. Cuando llegó a la puerta principal, empujó. Cerrada. No, susurró. No, por favor, no. Empujó de nuevo con más fuerza. La puerta no cedió. Estaba cerrada con llave. «¡Padre Tomás!», gritó golpeando la madera con sus puños débiles. «¡Padre Tomás! ¡Soy yo, Lucía! Por favor, ábrame. Tengo frío. Me estoy muriendo». Silencio. La iglesia estaba vacía. O si había alguien adentro, no la escuchaban, o no querían escucharla. Lucía dejó de golpear. Sus manos cayeron a los costados. Se quedó allí, de pie frente a la puerta cerrada, con lágrimas congelándose en sus mejillas. «¿Tú también me abandonas?», susurró, mirando hacia la cruz en lo alto del campanario. «Tú también, Señor». Pero entonces vio a la derecha de la puerta principal un pequeño alpendre. Era apenas un hueco en la pared, con un techo de tejas que ofrecía algo de protección contra la nieve. No era mucho, pero era algo. Lucía se arrastró hasta allí y se dejó caer en el suelo de piedra. Se hizo un ovillo, abrazando sus piernas contra su pecho, intentando conservar algo de calor corporal. El viento aullaba a su alrededor, pero al menos allí, en ese pequeño rincón, no la golpeaba directamente. Cerró los ojos. El cansancio era abrumador, el frío era abrumador, todo era demasiado. Jesús, pensó, porque ya no tenía fuerzas ni para hablar. Hoy es tu cumpleaños, o casi. Faltan pocos minutos para la medianoche, para el día en que viniste al mundo a salvarnos. Y yo estoy aquí, muriendo, sola, rechazada por mi propia hija. Las lágrimas siguieron fluyendo. Si es tu voluntad llevarme esta noche, llévame. Pero si aún tienes un propósito para mí, muéstramelo, por favor, porque no entiendo por qué tengo que sufrir tanto. El reloj del campanario marcó las 11 de la noche.
Lucía apenas lo escuchó. Estaba derivando hacia la inconsciencia. Su respiración se había vuelto superficial. Su pulso, errático. La hipotermia estaba comenzando a reclamarla, y en algún lugar de su mente confusa, Lucía pensó que quizás sería mejor así. Quizás sería más misericordioso morir allí, en el alpendre de la casa de Dios, que seguir viviendo en un mundo donde su propia hija la había llamado vieja asquerosa y la había echado a la calle como a un perro. Pero Dios tenía otros planes. Planes que estaban a punto de manifestarse de una manera que Lucía nunca, jamás podría haber imaginado. El reloj del campanario marcó las 11:15. Lucía ya no temblaba. Eso debería haberle dado esperanza, la ilusión de que se estaba acostumbrando al frío, pero en realidad era todo lo contrario. Su cuerpo había dejado de temblar porque ya no tenía energía para hacerlo. La hipotermia avanzaba hacia su fase final. Se quedó allí, acurrucada en el alpendre de la iglesia, con los ojos medio cerrados. El Alzheimer jugaba trucos crueles con su mente. Por momentos creía estar en su antigua casa, esa casita humilde en el pueblo donde había criado a Marcela cuando era pequeña. Podía oler el pan recién horneado. Podía escuchar la risa infantil de su hija jugando en el patio. «Mamá, mira lo que hice», decía la Marcela de 6 años en su memoria, mostrándole un dibujo. «Te dibujé a ti y a mí juntas. Siempre vamos a estar juntas, ¿verdad?» «Siempre, mi amor», susurraba la Lucía del recuerdo. «Siempre». Pero entonces la visión se desvanecía y Lucía abría los ojos para encontrarse de nuevo en el presente, en el frío, en la soledad, en el rechazo. «Mentiras», murmuró con labios partidos por el hielo. Todo fueron mentiras. Su tobillo ya no sangraba. El frío había coagulado la sangre, pero eso no era bueno. Significaba que la circulación se había detenido. La necrosis avanzaba. Si sobrevivía a esta noche, cosa que parecía cada vez más improbable, probablemente perderían que amputarle el pie entero. Pero, ¿quién pagaría por esa cirugía? Marcela. Lucía casi rió ante la idea. Su hija no pagaría ni por una venda. Había quedado claro esa noche. Marcela la consideraba un estorbo, una vergüenza, algo de lo que deshacerse. «Señor», oró Lucía en su mente, porque sus labios ya casi no se movían. «No entiendo tu plan. He servido toda mi vida. Trabajé de sol a sol para darle a Marcela una vida mejor. Limpié casas ajenas para pagarle la escuela. Me quedé sin comer para que ella tuviera comida en su plato. Y así me paga, echándome a morir en Navidad». Una lágrima rodó por su mejilla, pero se congeló a medio camino. «¿Es esto lo que merezco? ¿Es esto tu justicia?» Silencio. Solo el viento respondía, aullando entre los callejones como almas en pena. 11:30. 30 minutos para la medianoche de Navidad. 30 minutos para el día en que el mundo celebraría el nacimiento del Salvador. Y ella estaba allí, muriendo en la puerta de su casa. Lucía pensó en el pesebre, en María y José, rechazados por todos los posaderos de Belén, obligados a refugiarse en un establo. Al menos ellos habían tenido un establo. Al menos habían tenido el uno al otro, y habían tenido a Jesús. Ella no tenía nada. «¿Me escuchas?», preguntó en voz alta, mirando hacia la puerta cerrada de la iglesia. «Jesús, ¿me escuchas? Sé que estás ahí. Sé que existes. He creído en ti toda mi vida. Pero ahora necesito que me demuestres que no estoy sola, que no me has abandonado como me abandonó mi hija. Nada. Solo el silencio de Dios, ese silencio que tantos santos habían experimentado en sus noches más oscuras. Santa Teresa lo llamó la noche oscura del alma. Job lo había vivido cuando perdió todo. Jesús mismo lo había experimentado en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
¿Por qué me has abandonado?», repitió Lucía, haciendo eco de las palabras del Salvador. Cerró los ojos de nuevo. Ya no tenía fuerzas para mantenerlos abiertos. Su mente comenzó a vagar, vio imágenes de su vida pasando como una película borrosa. Se vio a sí misma de niña, corriendo por los campos de trigo de su pueblo. Se vio de joven, enamorándose de Héctor, su esposo. La boda en aquella iglesia pequeña, con flores silvestres y un vestido prestado. Vio el nacimiento de Marcela. Ese momento perfecto en que la enfermera le puso a la bebé recién nacida en los brazos, y ella supo, con cada fibra de su ser, que daría su vida por esa criatura. Y lo hice, pensó Lucía con amargura. Di mi vida por ella, y ella me tiró a la basura. 11:45. Lucía sintió que algo cambiaba en su cuerpo. Una sensación de paz comenzó a invadirla. Ya no sentía frío, ya no sentía dolor, se sentía liviana, como si estuviera flotando. Esto es, pensó, me estoy muriendo, esto es la muerte. Y en ese momento no tuvo miedo. De hecho, sintió alivio, porque morir significaba descansar, significaba no sufrir más. Significaba quizás encontrarse con Héctor al otro lado, con su madre, con todos los que se habían ido antes. «Está bien», le dijo a Dios en su mente. «Está bien si me quieres llevar. Estoy lista». 11:50. 10 minutos para la medianoche. 10 minutos para Navidad. Lucía abrió los ojos una última vez. Miró hacia el cielo. La nieve había dejado de caer. Las nubes se habían abierto ligeramente y a través de ellas una sola estrella brillaba con intensidad inusual. «Bonita», susurró Lucía, «como la estrella de Belén». Su respiración se volvió más lenta, más superficial. 11:55. 5 minutos para la medianoche. Y entonces, con el último aliento de fuerza que le quedaba, Lucía Mendoza, de 80 años, enferma de Alzheimer, con diabetes avanzada, con una herida necrótica en el tobillo, rechazada por su propia hija en Nochebuena, susurró las palabras que cambiarían su destino para siempre. «Jesús, hoy es tu cumpleaños y yo estoy muriendo de frío. ¿Me recibirías en el cielo?». Y el cielo respondió. Sucedió en el instante exacto en que las palabras salieron de los labios de Lucía. Primero fue el calor. No un calor común, no el calor de una manta o de un fuego. Era un calor que venía de adentro y de afuera al mismo tiempo. Un calor que penetraba hasta los huesos congelados de Lucía y los despertaba a la vida nuevamente. Era como si 1000 soles diminutos hubieran comenzado a brillar dentro de su pecho, irradiando hacia cada extremidad, cada dedo, cada célula de su cuerpo moribundo. Lucía abrió los ojos de golpe. La nieve alrededor del alpendre se había derretido en un círculo perfecto. El vapor subía del suelo, y frente a ella, de pie en medio de ese círculo, había un hombre. Lucía parpadeó. El Alzheimer le hizo dudar por un momento. «No es real», se dijo. «Es una alucinación. La hipotermia provoca alucinaciones antes de la muerte. Eso lo sé». Pero el hombre no desapareció. Era alto, de complexión normal, con cabello castaño que le llegaba a los hombros y una barba corta. Vestía una túnica blanca simple pero impecablemente limpia, que parecía brillar con luz propia. Sus pies estaban descalzos sobre la nieve derretida, pero no parecía sentir el frío. Y sus ojos... ¡oh, sus ojos! Lucía nunca había visto ojos así. Eran marrones, profundos, infinitos. Y en ellos había algo que la hizo sollozar al instante. Había amor. Amor puro, incondicional, absoluto. El tipo de amor que ella había buscado toda su vida y nunca había encontrado completamente. Ni siquiera en su esposo, ni siquiera en su hija. «Lucía», dijo el hombre, y su voz era como música, como agua fluyendo sobre piedras, como el primer canto de los pájaros al amanecer.
¿Quién eres?, susurró ella temblando, pero ya no de frío, sino de algo más profundo, algo sagrado. El hombre sonrió, y en esa sonrisa Lucía lo supo. Supo quién era incluso antes de que hablara. Lo supo en su corazón, en su alma, en cada parte de su ser que había clamado a él durante 80 años de vida. «Tú me conoces», dijo él, «siempre me has conocido». «Jesús», exhaló Lucía, y era una afirmación, no una pregunta. Él asintió. Lucía comenzó a llorar. Lágrimas enormes, calientes, que rodaban por sus mejillas y caían sobre su camisola empapada. Intentó arrodillarse, intentó inclinarse, intentó hacer algo para demostrar reverencia, pero su cuerpo no respondía. «No te muevas», dijo Jesús suavemente, acercándose a ella. «Estás muy débil». Se quitó su manto blanco, un manto que parecía estar hecho de luz tejida, y lo extendió sobre los hombros de Lucía. En el momento en que la tela la tocó, ella sintió como si 1000 mantas la envolvieran. El calor era inmediato, reconfortante, sanador. Pero vas a tener frío», balbució Lucía. Jesús rió. Fue una risa gentil, llena de ternura. «Yo soy el que calienta el sol, Lucía. El frío no me toca». Él se arrodilló frente a ella, de modo que sus ojos quedaron al mismo nivel. Lucía no podía dejar de mirarlo. No podía creer que esto estuviera sucediendo, que él estuviera allí, con ella, con Lucía Mendoza, la anciana olvidada, la madre rechazada, la mujer que olía a muerte. «Señor», susurró, «no soy digna, no soy... Mírame, soy un desastre, soy asquerosa. Mi propia hija no me quiere. Yo no...» «Silencio», dijo Jesús, poniendo un dedo sobre los labios de Lucía. «No quiero escucharte repetir las mentiras que otros te han dicho. Mírame a los ojos y escucha la verdad. Tú eres preciosa para mí, eres amada, eres valiosa, no por lo que haces, sino por quién eres. Mi hija, mi creación, mi amada Lucía». Ella sollozó. «Pero mi hija me echó, me llamó asquerosa, me cerró la puerta en Navidad». «Lo sé», dijo Jesús, y había dolor en su voz. «Lo vi cada palabra cruel, vi cada golpe, vi cómo te arrastraste por la nieve, vi tu sufrimiento». «¿Y dónde estabas?», preguntó Lucía con una mezcla de dolor y confusión. «¿Por qué no me ayudaste antes? ¿Por qué dejaste que llegara a esto?». Jesús la miró con una profundidad que parecía contener eternidades. «Porque necesitabas llegar al final de ti misma para encontrarte conmigo en plenitud. Porque en tu prosperidad me buscabas. Pero en tu quebranto me necesitas. Y cuando me necesitas es cuando puedo hacer mis obras más grandes». Él extendió su mano derecha y la colocó suavemente sobre la frente de Lucía. «Tu mente está enferma», dijo. «El olvido te persigue. La confusión te atormenta. Pero esta noche, en mi cumpleaños, te doy un regalo». Lucía sintió algo como electricidad recorriendo su cerebro. No era doloroso, era limpiador, como si alguien estuviera quitando telarañas de habitaciones olvidadas. De repente recordó todo, su dirección completa, el nombre de su médico, lo que había desayunado hacía 3 días. La neblina del Alzheimer se disipó como humo ante el viento. «Puedo recordar», exclamó con asombro. «Puedo pensar con claridad». «Tu mente está sana», confirmó Jesús. «La enfermedad ha sido borrada». Luego movió su mano hacia el tobillo de Lucía, la herida horrible, necrótica, putrefacta, el lugar donde el hueso había comenzado a asomarse entre la carne muerta. «Tu cuerpo está quebrado», dijo Jesús, «pero yo soy el creador del cuerpo, y lo que yo creo, yo puedo restaurar». Colocó su palma sobre la herida. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica médica, toda ley de la biología. Lucía lo vio con sus propios ojos, y aún así apenas podía creerlo. La carne negra comenzó a volverse rosada.
La piel muerta se desprendió y fue reemplazada por piel nueva, suave, como la de un bebé. El hueso expuesto quedó cubierto. La infección desapareció. En cuestión de segundos, la herida que había amenazado su vida se cerró completamente, dejando apenas una pequeña cicatriz rosada. «¡Dios mío!», gritó Lucía. «¡Dios mío! ¡Me sanaste!». Movió el tobillo experimentalmente. No había dolor. Ninguno. Se quitó los vendajes sucios y vio su pie, perfectamente sano. Perfecto. «¿Pero mi diabetes?», preguntó mirando a Jesús con esperanza. «También sanada», respondió él. «Tu páncreas funciona perfectamente ahora. Tu cuerpo está como el de una mujer de 50 años. Lucía se puso de pie de un salto. No hubo mareo, no hubo debilidad. Se sentía fuerte, se sentía joven. «No vas a morir esta noche, Lucía», dijo Jesús, poniéndose de pie también. «Vas a vivir. Y vas a contar mi gloria a todos los que escuchen». Lucía se arrojó a sus pies, abrazándolos, llorando incontrolablemente. «Gracias», repetía una y otra vez. «Gracias, gracias, gracias». Jesús la levantó gentilmente. «No me agradezcas todavía», dijo con una sonrisa misteriosa. «Aún no he terminado». Metió su mano en el bolsillo interior del manto que había puesto sobre los hombros de Lucía y sacó un sobre. Era de papel grueso, color crema, sellado con lo que parecía ser cera dorada. «Abre esto después de que yo me vaya», le indicó poniéndolo en las manos de Lucía. «Es tu regalo de Navidad». «¿Un regalo?», preguntó Lucía confundida. «Pero ya me diste 2 regalos enormes, mi mente, mi cuerpo. Y ahora te doy tu futuro», respondió Jesús. El reloj del campanario comenzó a repicar. Medianoche. Navidad había llegado. Las campanas sonaron 12 veces, cada repique resonando en el aire frío de la noche. Y con cada repique, la luz alrededor de Jesús se intensificaba. «Es hora», dijo él. «Mi cumpleaños ha llegado, y tú has nacido de nuevo, Lucía». «No te vayas», suplicó ella, aferrándose a su manto. «Por favor, quédate. No quiero estar sola de nuevo». Jesús tomó el rostro de Lucía entre sus manos y la miró con una intensidad que le llegó al alma. «Nunca, jamás estarás sola. Yo estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo. Aunque no me veas, estoy allí, en cada amanecer, en cada oración, en cada lágrima. Nunca te he dejado y nunca lo haré». Con la 12ª campanada, Jesús comenzó a desvanecerse. Su cuerpo se volvió traslúcido, como si estuviera hecho de luz y aire. Lucía extendió la mano intentando tocarlo, pero sus dedos atravesaron la imagen como humo. «Recuerda», dijo Jesús, su voz desvaneciéndose, «mi hija te echó en Navidad, pero yo nací para darte nueva vida esta misma noche. Yo soy tu verdadera familia». Y desapareció. Lucía se quedó allí, de pie en el alpendre, envuelta en el manto blanco brillante, sosteniendo el sobre sellado, con lágrimas corriendo por su rostro. La nieve había vuelto a caer, pero ya no la tocaba. El manto la protegía de todo. Con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro había 2 cosas. La primera era una carta, escrita a mano en caligrafía perfecta. «Feliz Navidad, mi hija amada. Este es el fruto de tu fidelidad. De todas las veces que compartiste tu último pedazo de pan con el hambriento, de todas las veces que oraste por los perdidos, de todas las veces que serviste cuando nadie te veía. Yo vi. Y ahora recibe tu recompensa. Úsala para mi gloria, con amor eterno, Jesús». La segunda cosa era un cheque. Lucía miró el monto y casi se desmaya. $1.700.000. No había nombre de banco, no había firma humana. Solo decía, «Banco del Cielo, fondos ilimitados». Y en ese momento, de pie en el alpendre de la iglesia de San José, a las 12:01 de la madrugada del 25 de diciembre,
Lucía Mendoza, de 80 años, que había sido echada por su hija a morir en la nieve, que había sido sanada por el mismísimo Jesús y que ahora tenía en sus manos un cheque por $1.700.000, cayó de rodillas y rió. Rió y lloró al mismo tiempo, porque Dios no solo la había salvado, la había restaurado, la había honrado y le había dado un futuro. Lucía no durmió esa noche. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo el rostro de Jesús, escuchaba su voz, sentía el calor de su mano sobre su frente, sobre su tobillo. Revisaba una y otra vez su mente para asegurarse de que seguía clara, de que el Alzheimer realmente se había ido. Miraba su pie sanado con asombro que no disminuía, y sostenía ese cheque como si fuera el tesoro más grande del mundo, porque lo era. Cuando el amanecer llegó, pintando el cielo de rosas y dorados, Lucía seguía sentada en el alpendre, envuelta en el manto blanco que Jesús le había dado. Varios transeúntes matutinos pasaron por allí, camino a la misa de Navidad. Algunos la miraban con curiosidad, otros con lástima, asumiendo que era una indigente. Ninguno sabía que estaban mirando a una mujer que había sido visitada por el Salvador mismo. A las 7 de la mañana, el padre Tomás llegó para abrir la iglesia. Era un hombre mayor, de cabello gris y rostro bondadoso. Cuando vio a Lucía, su expresión se llenó de preocupación. «¡Dios santo!», exclamó corriendo hacia ella. «Señora, ¿estuvo aquí toda la noche? ¿Por qué no tocó? Yo vivo en la casa parroquial justo detrás». «Toqué, padre», dijo Lucía con voz tranquila, «pero la iglesia estaba cerrada. Está bien, Dios me cuidó de otra manera». El padre Tomás la miró más de cerca y frunció el ceño. «Lucía, ¿es usted Lucía Mendoza?» «Sí, padre, soy yo». «Pero…» El sacerdote estaba confundido. «Usted se ve diferente, más joven. ¿Y ese manto? ¿Y por qué está descalza? Sus pies deben estar congelados». Lucía levantó su pie derecho para mostrárselo. «¿Ve alguna herida, padre?» El padre Tomás se quedó boquiabierto. Él había visitado a Lucía apenas 2 semanas atrás, cuando todavía vivía con su hija. Había visto la herida terrible, había olido la necrosis. Incluso le había sugerido a Marcela que llevara a su madre al hospital antes de que fuera demasiado tarde. «Pero esto es imposible», murmuró. «La herida era gravísima. Usted necesitaba amputación. Los médicos lo dijeron». «Los médicos no estuvieron aquí anoche», dijo Lucía con una sonrisa radiante. «Pero el médico de médicos sí estuvo». Y entonces le contó todo. Le contó sobre cómo Marcela la había echado, sobre su camino agonizante hasta la iglesia, sobre cómo había orado en ese alpendre creyendo que iba a morir, y sobre cómo Jesús había aparecido, la había sanado y le había dado un cheque por $1.700.000. Para cuando terminó su relato, el padre Tomás tenía lágrimas en los ojos. «Lucía», dijo con voz temblorosa, «usted ha recibido un milagro verdadero». «Lo sé, padre. Y ahora necesito su ayuda, necesito cobrar este cheque, pero no sé cómo. No tiene nombre de banco normal». El padre Tomás tomó el cheque con manos reverentes y lo estudió. Frunció el ceño. «Banco del Cielo», leyó en voz alta. «Esto es inusual, pero conozco a un hombre en el banco principal de la ciudad. Es un hermano en Cristo, muy devoto. Si alguien puede ayudarnos a descifrar esto, es él». 2 horas después, Lucía estaba sentada en la oficina del director del Banco Nacional, un hombre llamado Ernesto Campos. Era un hombre de unos 50 años, de traje impecable y modales serios. El padre Tomás los había acompañado. Ernesto estudió el cheque durante varios minutos en silencio, lo puso bajo una lupa, lo sostuvo contra la luz. Finalmente, levantó la vista hacia Lucía con una expresión extraña.
Señora Mendoza, dijo lentamente, este cheque no tiene los códigos de ruta estándar, no tiene número de cuenta. Técnicamente no debería ser válido. El corazón de Lucía se hundió. Fue un sueño, pensó. Nada de esto es real. Pero entonces Ernesto continuó. Sin embargo, hay algo en este cheque que hace que todos nuestros sistemas lo acepten. Lo escaneé 3 veces. Y cada vez nuestro sistema confirma que los fondos están disponibles. No en este banco, no en ningún banco que yo conozca, pero, de alguna manera, los fondos están ahí. Se quitó los lentes y miró a Lucía directamente a los ojos. Señora, voy a ser honesto con usted. En 30 años trabajando en banca, nunca he visto nada como esto. Esto desafía toda lógica. Pero mi sistema dice que este cheque es válido, y yo creo en milagros. Mi madre fue sanada de cáncer terminal hace 5 años, cuando los médicos le daban 2 semanas de vida. Así que sí, voy a procesar este cheque. Lucía comenzó a llorar de nuevo. ¿De verdad? «De verdad», confirmó Ernesto escribiendo en su computadora. «Le abriré una cuenta nueva a su nombre. Y en 24 horas tendrá acceso completo a $1.700.000. Lucía salió del banco como flotando. El padre Tomás la acompañó hasta la casa parroquial y le ofreció una habitación de invitados para que pudiera descansar y recuperarse. «¿Y qué va a hacer ahora, Lucía?», le preguntó el sacerdote. «Con ese dinero puede hacer cualquier cosa, comprarse una casa, viajar, vivir en comodidad el resto de sus días». Lucía pensó por un momento, recordando las palabras de Jesús en la carta. «Úsala para mi gloria». «Voy a construir un refugio», dijo finalmente. «Un refugio para ancianos que han sido rechazados por sus familias, para personas como yo que no tienen a dónde ir. Les daré comida, techo, medicina y sobre todo les daré amor, el amor que yo recibí anoche». El padre Tomás sonrió ampliamente. «Eso es hermoso, Lucía. Hermoso». Los días siguientes fueron un torbellino. La historia de Lucía se esparció por el barrio. Algunos creían. Otros se burlaban, diciendo que la anciana estaba loca. Pero cuando vieron que el cheque realmente se cobró, cuando vieron su pie sanado, cuando la vieron hablar con claridad y precisión imposibles para alguien con Alzheimer, muchos comenzaron a creer. Lucía compró un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Lo renovó completamente. Contrató enfermeras, cocineras, personal de limpieza. Puso letreros que decían «Refugio Navidad». Nadie es rechazado aquí. En los primeros 3 meses recibió a 17 ancianos abandonados. Algunos habían sido echados por sus hijos, otros simplemente no tenían familia. Todos encontraron en Lucía a una madre, una amiga, una hermana, y cada noche de Navidad Lucía reunía a todos en la capilla del refugio y les contaba su historia. La historia de cómo su propia hija la había echado a morir en la nieve, pero cómo Jesús había nacido en su vida esa misma noche para darle esperanza, sanidad y un propósito nuevo. 1 año después del milagro, en la víspera de Navidad, alguien tocó a la puerta del refugio Navidad. Lucía abrió. Era Marcela. Su hija se veía terrible. Había adelgazado, tenía ojeras profundas, vestía ropa que había visto mejores días y estaba llorando. «Mamá», susurró, «mamá, lo perdimos todo. Roberto me dejó. La casa fue embargada. No tengo dinero. No tengo comida. No tengo nada». Lucía la miró en silencio durante un largo momento. Recordó aquella noche horrible. Recordó las palabras crueles, «Feliz Navidad, vieja asquerosa». Recordó la puerta cerrándose en su cara. Recordó la nieve, el frío, la soledad. Marcela cayó de rodillas. «Sé que no merezco tu perdón», sollozó. «Sé que fui horrible contigo. Pero por favor, mamá, puedo quedarme, no tengo a dónde ir».
Lucía sintió dos emociones chocando en su pecho. Parte de ella quería cerrar la puerta. Quería que Marcela sintiera lo que ella había sentido. Quería justicia. Pero entonces recordó el rostro de Jesús. Recordó sus palabras: «Yo soy tu verdadera familia». Y supo qué hacer. «Marcela», dijo suavemente, «yo te perdoné la noche que me echaste, porque Jesús me perdonó a mí primero. Y sí, puedes quedarte. No como mi hija que me debe algo, sino como alguien que necesita el mismo amor que yo recibí». Abrió la puerta completamente y extendió sus brazos. Marcela se lanzó a ellos, llorando desconsoladamente. «Lo siento», repetía una y otra vez. «Lo siento tanto, mamá». «Lo sé, mi niña», susurró Lucía, acariciando su cabello como cuando era pequeña. «Lo sé, y estás perdonada». Esa noche, en la capilla del Refugio Navidad, con todas las luces encendidas y el coro cantando villancicos, Lucía Mendoza se puso de pie frente a todos los residentes, el personal y los voluntarios que habían venido para la celebración. Marcela estaba sentada en la primera fila, limpia, alimentada, vestida con ropa nueva que su madre le había comprado. «Hace exactamente un año», comenzó Lucía, «yo estaba muriendo en el alpendre de la iglesia de San José. Mi propia hija me había echado a la calle en Nochebuena. Yo tenía Alzheimer, diabetes, una herida horrible en el pie. No tenía esperanza, no tenía futuro, no tenía nada». Hizo una pausa mirando a todos los rostros que la escuchaban con atención. «Pero en mi momento más oscuro, cuando le pregunté a Jesús si me recibiría en el cielo, Él vino a mí, no en sueño, no en visión. Él vino físicamente en carne y me tocó. Me sanó la mente, me sanó el cuerpo y me dio un futuro». Sostuvo en alto el manto blanco que Jesús le había dado, el cual ella guardaba como su tesoro más preciado. «Mi hija me echó en Navidad con 80 años, pero Jesús nació en mi vida esa misma noche y me dio $1.700.000. Sí, pero más importante aún, me dio esperanza, me dio propósito, me recordó que soy amada, no porque lo merezca, sino porque Él es amor». Miró directamente a Marcela. «Y ahora, un año después, la hija que me rechazó ha regresado, y yo elegí hacer lo que Jesús hizo por mí: perdonar, restaurar y amar sin condición». Marcela lloraba abiertamente, pero no de tristeza, de gratitud, de arrepentimiento genuino, de asombro ante la gracia inmerecida. Lucía levantó sus manos hacia el cielo. «Así que esta Navidad no celebro solo el nacimiento de Jesús hace 2000 años en Belén. Celebro su nacimiento en mi vida hace un año en ese alpendre. Celebro que Él sigue viniendo a nosotros en nuestros momentos más oscuros. Celebro que ninguno de nosotros está jamás verdaderamente solo. Celebro que Él es nuestra verdadera familia». Todos en la capilla se pusieron de pie y aplaudieron. Algunos lloraban, otros levantaban las manos en adoración. El coro comenzó a cantar «Noche de paz», y la voz de Lucía se unió a ellos, clara y fuerte. «Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Solo velan en la oscuridad los pastores que en el campo están, y la estrella de Belén, y la estrella de Belén». Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y silenciosa. Pero dentro del Refugio Navidad había calor, había luz, había amor y había esperanza. Porque la misma noche que Lucía Mendoza había sido echada a morir en la nieve con 80 años, Jesús le había dado una vida nueva. No solo $1.700.000, no solo sanidad física, sino algo mucho más valioso: la confirmación de que ella era amada, de que tenía propósito, de que su vida importaba. Y ahora, un año después, rodeada de ancianos que ella había rescatado del abandono, con su hija reconciliada llorando de gratitud en la primera fila, Lucía supo con certeza absoluta que todo el dolor,
todo el rechazo, toda la agonía de aquella noche horrible, había valido la pena, porque la había llevado directo a los brazos de Jesús. Y una vez que has estado en sus brazos, nada en este mundo puede jamás compararse. Si alguien me pregunta cuál fue el mejor regalo que recibí en mi vida, no diría el $1.700.000. Diría el momento en que Jesús puso su mano en mi frente y me llamó mi hija amada, porque el dinero se puede gastar, las casas se pueden caer, la salud puede deteriorarse, pero saber que eres amado por el Creador del universo, eso es eterno. Mi hija me echó en Navidad, pero Jesús nació en mi vida esa misma noche, y ahora, cada día que vivo, es un regalo que uso para mostrar su amor a otros, porque eso es lo que Él me mostró a mí, que nadie, absolutamente nadie, está demasiado perdido, demasiado viejo, demasiado enfermo, o demasiado rechazado para ser amado por Dios. Él me encontró en mi peor momento, y si te está buscando a ti ahora mismo, déjalo entrar. No te arrepentirás.